Queridos amigos de Argentina y Uruguay, bienvenidos. Aquí comienza Paralelo Turístico. Desde el corazón termal de la región y para todo el mundo, vamos a compartir 30 minutos con algunas de las principales propuestas de la zona. ¿Nos acompañan? Ajustense entonces el cinturón de seguridad y comencemos a viajar. Allá por el año 1900 hay un grupo de abuelos y abuelas que se encontraron que tenían muchos hijos, ya tenían nietos, no había campo, no había tierra, no había posibilidad de compra, ya no había más en existencia, pero tampoco tenían el dinero necesario para poder comprarlos. Ya todo le quedaba chico, entonces escucharon, ¿no te imaginás el año 1900? Escucharon que allá a más de 250 kilómetros había un sacerdote del Verbo Divino que quería fundar una aldea. Y tiene una particularidad muy especial, iba a fundar una aldea donde él se iba a hacer cargo prácticamente de la compra de la tierra, iban a tener muchísimos beneficios. Vuelvo a esto, 1900, ¿qué comunicación había? ¿A dónde iban? Los abuelos y las abuelas decían, vamos a viajar hacia donde sale el sol. Eso era toda la ubicación geográfica que le podían dar. Entonces, deciden empezar este largo camino hacia lo que ellos llamaban en alemán el Vaterland, la tierra del padre, haciendo alusión al padre Enrique Becker, que fue el fundador de esta aldea. Entonces, empiezan esta travesía, arroyos, pasconales, las zonas del Bajo del Gualeguay, todos caminos que si ahora son bastante complicados de transitar, vos te imaginás hace 118 años atrás, donde no había ningún tipo de señalización, donde no se conocía, aparte el idioma, limitante total. Nuestros abuelos y abuelas hablaban el dialecto alemán. Es un dialecto que no tiene escritura, entonces es complicado poder enseñarlo, o sea, es tradición oral de generación en generación. Para entender, las aldeas antiguamente cuando se fundaban católicas por un lado y protestantes por otro. Ni siquiera se saludaban, no se mezclaban. Entonces cada uno tenía su dialecto alemán, pero a su vez con modismos propios de esa comunidad, eran tan cerradas, tan endogámicas, que por allí hay muchísimas palabras que las aprendían los chicos de esta aldea, que si las hablaban después afuera, los de esta aldea no la entendían, porque eran modismos muy propios de cada aldea. Pero a su vez hay otra situación. Nosotros cantamos y rezamos en el Hochdeutsch, en el alemán académico. ¿Por qué? Porque cuando se emigraron, cuando llegaron a Rusia, los himnarios, todos los libros, el libro de Todos los Santos, después los que publicaba el padre Enrique Becker a través, mejor dicho, la congregación del padre Enrique, del Verbo Divino, el Michelskalender, todos esos libros se imprimían en alemán académico y encima en gótico. Entonces, leíamos, cantábamos, o leemos y cantamos en académico, pero hablamos en dialecto. Entonces, ¿ellos con quiénes se entendían? Ellos eran felices si podían viajar a María Grande, que es una pequeña población, una estación. Era la estación del tren, que está a unos 15 kilómetros de la aldea Santa María. Nosotros decíamos, mi for nach dieser Station. Nunca. Yo aprendí que era María Grande de grande, porque para nosotros es la estación. ¿Y por qué iban ahí? Porque les era más fácil, ellos se encontraban allí con los abuelos judíos. El yiddish es muy similar, tiene casi la misma raíz, tiene muchas partes similares al dialecto de los volga. Entonces, ¿vos te imaginás para ellos ir ahí, entenderse con alguien? Dice que era, no sé, trato de imaginarme, ¿no? La felicidad de los abuelos y abuelas encontrarse con gente, si bien era de otra etnia, pero que los podía entender. Entonces, volviendo a este relato, año 1900 emprenden el viaje, la limitación o la limitante del idioma. Y preguntaban, a señas, ¿qué lo habrán hecho?
Recordemos que nuestra aldea se fundó en el año 1887, estamos en 1900. Entonces, finalmente llegaron a la tierra del padre y finalmente fundaron junto con el padre Enrique Becker, que trajo también muchos inmigrantes hasta el sur de la provincia de Córdoba. En el sur de la provincia hay una pequeña aldea que se llama Aldea Santa María, está en el departamento Unión. Así que desde allá trajo alemanes del Volga, muchos de Valle María y algunas familias de nuestra Aldea Santa María. Llegaron acá y fundaron, por eso nuestra Aldea Santa María es cofundadora de la Aldea Santa Rita. Entonces, 118 años después, un grupo de descendientes de aquellos abuelos y abuelas y otros amigos, ahora, por ejemplo, yo identificado como los amigos del carro, hemos decidido hacer esta travesía. Yo le llamo el camino de los abuelos, pero también podríamos agregarle como este largo camino a casa, ¿no? Esta mañana estuvimos en el cementerio, pues juntamos tierra de algunas tumbas que son muy, muy sentidas para nosotros y bueno, las vamos a llevar a la aldea, ¿no? Como para que puedan descansar en paz también allá en sus raíces, allí donde tuvieron sus primeras familias, donde llegaron también con ese cargamento de esperanza cuando llegaron del río Volga y de pronto tenés que volver a emigrar, ¿no? Es decir, emigraron de Alemania al Volga, del Volga a la Argentina, emigraron después de Buenos Aires a la provincia, después de la provincia en fundar aldeas, fundar una aldea y volver a emigrar, ¿no? Pero siempre Dios los acompañó. Y eso fue lo que más marcó nuestra colectividad de alguna manera. Digamos, la fe en Dios creo que fue lo fundamental. Ahora hay algunos caminos, te imaginas, en esa época no había puentes, había que cruzar los arroyos, pasar los caballos a nado y después arrastrar los carros. ¿Cuánto podían llevar en cada carro? Muy poco, digamos. Tampoco tenían demasiado como para empezar una nueva vida. Entonces llevaban esas jaulas grandes, ahí llevaban algunos lechones, llevaban algunas gallinas, algunos patos. Entonces, donde les agarraba al mediodía, ahí paraban, cocinaban, carneaban gallinas. Y contaban que algunos abuelos pues relataban que en las barrancas de los arroyos hacían un pozo en la barranca, cavaban, allí prendían fuego, y una vez que estaba bien caliente sacaban las brasas y ahí colocaban la masa y ahí ya leudada y con eso fabricaban el pan. Y después obviamente las gallinas las carneaban para hacer alguna sopa, para hacer algún puchero de gallina, algún guiso. El hecho de cazar una liebre, por ejemplo, les servía como para un plato de carne fresca del día. Llevaban los Fleischschrank, que son una especie de caja así hecha con alambre metálico muy finita, y ahí colgaban la carne, entonces no podían entrar las moscas. Entonces los colgaban abajo un algarrobo, debajo un ñandubay, y guardaban de un día para otro la carne, se oreaba, digamos, pero después ya había que consumirla, por lo menos estaban libres de mosca, ¿no? Y después, bueno, vivían el día a día, ¿no? Se dormía debajo del carro o sobre el carro, se cantaba, se rezaba en alemán de noche antes de ir a dormir, y después, antes de la cena, generalmente cuando llegaban del viaje, pues, si había un arroyo, bañaban los caballos, después durante el día, si se quedaban un rato más, había que arreglar las pecheras, cortar tientos, cortar cueros, hacer tientos, coser las pecheras, arreglar los tiradores, es decir, había muchísimas cosas, pero finalmente ellos llegaron y allá por el mes de julio del año 1900, cuando se juntan con el padre Enrique Becker, bueno, finalmente consiguen sus tierras y de esta manera se ayudan a fundar lo que es hoy la aldea Santa Anita. Las mejores propuestas turísticas de la provincia de Entre Ríos y el litoral argentino-uruguayo están en Paralelo Turístico. La idea es preparar el mate y viajar junto a nosotros. ¿Te animás?
Paralelo Turístico. 19 años junto a vos.